Vamos a aprender a operar monomios mediante la multiplicación y la división. Vamos a recordar también que para sumar o restar monomios necesitamos que sean semejantes, es decir, que tengan la misma parte literal. Condición que no es necesaria para la multiplicación y división. Veamos unos ejemplos. Lo primero que debemos de hacer es aprendernos la norma de la multiplicación, que dice que vamos a multiplicar coeficientes y sumar exponentes de letras iguales. Es decir, veamos nuestro ejemplo A. Yo tengo dos monomios cuyos coeficientes es 5 y menos 3. Por lo tanto, si multiplico los coeficientes me da menos 15. Y ahora veo si tengo letras iguales, independientemente del exponente. Yo veo aquí una X y aquí una X. Los exponentes son distintos, pero eso no es problema. Esta primera X lleva un exponente 1 y la segunda X lleva un exponente 2. Si sumo los exponentes, aparecerá un X elevado a 3. Y ya he terminado la multiplicación. Veamos el siguiente ejemplo. Menos 13 lo multiplico por 2 y me da menos 26. Ahora, letras iguales. Yo tengo aquí una A y aquí otra A. Los exponentes son indiferentes. Da igual que sean igual o distinto. ¿De acuerdo? Los exponentes pueden ser como quieran. Yo aquí solo me fijo en si las letras son iguales. Al sumar esos exponentes tengo una elevado a 2. ¿Y ahora qué ocurre? Que aquí tengo una letra B que no está repetida, no hay letras iguales, no puedo hacer nada con ella, pues esa letra aparece tal cual en la solución, no cambiando en absoluto. Voy al apartado C. El coeficiente de mi primer monomio es 2/3. Como es una fracción, yo en mi cabeza ya automáticamente voy a trabajar todos los monomios en fracción. Y este segundo monomio, su coeficiente es un menos 7 partido 1. Bueno, pues ahora voy a aplicar la regla de la multiplicación de las fracciones, que voy a multiplicar en línea, numerador con numerador y denominador con denominador. De esta manera me queda un menos 14/3. Y ahora voy a sumar los exponentes de letras iguales. Yo tengo aquí una X elevado a 1 y otra X elevado a 1. Pues eso me da una X elevado a 2. Recordad que yo puedo dejar así la solución o puedo dejarla escrita en el numerador, la parte literal. Veamos el siguiente ejemplo. El coeficiente es un 4 y el coeficiente del segundo monomio es un menos 1 partido 2. Como es una fracción, yo ya voy a pensar todo el rato en fracciones. Y aplico la norma, numerador por numerador y denominador por denominador. De esta manera me queda menos 4 partido 2 y ahora voy a sumar los exponentes de letras iguales. Yo tengo ahí un X elevado a 2 y una X. Eso significa X elevado a 3. Y aquí tengo una Y elevado a 1 y una Y elevado a 3, es decir, un Y elevado a 4. ¿Qué más puedo hacer? Aparte de que puedo subir la parte literal al numerador, observo que esta fracción se puede simplificar, pues es obligatorio. Y mi solución sería menos 2x al cubo y 4. Último ejemplo. Apartado E. Resulta que en mi primer monomio no hay letras, no pasa nada. Yo multiplico los coeficientes y me da menos 28. Y ahora sumo exponentes de letras iguales. Como solo tengo la X, no tengo ninguna otra letra igual, no puedo hacer nada con ella, la dejo como está. Observa ahora los 4 ejemplos de multiplicaciones de monomios. Dale a pausa, inténtalo tú y después comprueba las soluciones. Pasamos a la división. La regla de la división es similar o análoga a la de la multiplicación. Tenemos que dividir coeficientes y restar exponentes de letras iguales. No tenemos la condición de que los monomios tengan que ser semejantes. Bueno, pues
Aquí observa que todos los apartados los he escrito de dos formas, dado que la división nos pueden aparecer como en línea, con los dos puntitos, o nos pueden aparecer en forma de fracción. Ambas se resuelven igual, solo es una forma de escribir. Divido los coeficientes, aquí hay un 1 invisible, pues me quedará menos 13 y ahora resto exponentes de letras iguales. La segunda x lleva un 1 invisible, si resto los exponentes tengo 2 menos 1, 1. Lo mismo voy a hacer si me lo dan en forma de fracción. Yo aquí tengo un 1 invisible. Si yo divido, tendré un menos 13 y puedo restar los exponentes de las letras iguales y se me quedará un x elevado a 1 que no se pone. Siguiente ejemplo. Tengo un 18 dividido entre 9. Eso me da 2. Ahora resto exponentes de letras iguales. Tengo la x al cubo y la x elevado a 1. Si resto los exponentes tendré una x elevado a 2. Y ahora observa aquí, tengo un y elevado a 2 y un y elevado a 2. Si yo resto los exponentes me aparecería una y elevado a 0. Pero la y elevado a 0, una potencia elevado a 0, equivale a un 1. Es como si a mí me hubiesen escrito la siguiente expresión. El y elevado a 0 es un 1 realmente, no es necesario ponerlo. Por lo tanto, nunca lo vamos a poner. Cuando yo reste dos exponentes de una letra y se quede el exponente 0, significará que esa letra desaparece. De hecho, lo que vamos a poder hacer cuando estemos dividiendo es que estas dos letras, al estar dividiendo y tener el mismo exponente, las puedo tachar, porque al final me van a desaparecer. Lo mismo ocurre si lo tengo en forma de fracción. Yo tendré que eso es 2. Si divido las x restando sus exponentes tendré un x elevado a 2. Y si divido las y's, como tienen el mismo exponente, me da exponente 0, que también lo que puedo pensar directamente es en tacharlas. Vamos a ver ahora un ejemplo un poco diferente. Yo tengo un 7 dividido entre menos 2. Esa división no es exacta, por lo tanto yo voy a escribirla en forma de fracción, menos 7 medios. Y ahora voy a restar los exponentes de las letras iguales, que es un x elevado a 2. Al hacer 5 menos 3 tendré un x elevado a 2. Recuerda que puedo escribir la solución de esta manera o de esta otra. Bueno, pues si lo tengo en forma de fracción pasa lo mismo. Yo tendré menos 7 medios y ahora si quiero puedo directamente la letra ponerla arriba. Cuando yo reste el x5 menos el x3, es decir, el exponente 5 menos 3, me quedará un exponente 2. Vamos al último ejemplo. Tenemos que dividir un 6 entre menos 15. No es exacto. Lo pongo en forma de fracción. Y ahora tengo que dividir o restar los exponentes de estas x. ¿Qué ocurre? Tienen el mismo exponente. Pueden desaparecer. Me quedaría solamente este y elevado a 2, que no puedo hacer nada con él porque no hay letra igual para poder restar su exponente. Por lo tanto, se me queda un y elevado a 2. Pero sí que observo que esta fracción la puedo simplificar entre 3. De esta manera, esa fracción se me quedaría menos 2 y elevado a 2 partido 5. Recuerda que el y elevado a 2 puede ir fuera de la fracción de coeficientes o en el numerador. Si lo tengo en forma de fracción, ocurrirá lo mismo. Divido los coeficientes. No son divisibles, pero sí que puedo simplificar la ecuación, esa fracción, dividiendo entre 3, que me dará 2 quintos. Ahora, las x tienen el mismo exponente, por lo tanto pueden desaparecer. Y me queda una y elevado a 2 que no puedo hacer nada con ella, pues y elevado a 2. A continuación, observa estos 4 ejemplos, pausa el vídeo, inténtalo tú y luego comprueba las soluciones.